Queremos aprovechar la ocasión para compartir con ustedes un tema muy importante. Podemos decir que quizás este tema es, después de la propia gloria y la honra de Dios, el más importante que nos compete a nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Estamos hablando de lo que mejor debemos cuidar. Vamos a orarle al Señor primeramente para que sea Él quien esté hablándonos por medio de su palabra, empleándonos a nosotros como un canal, como un medio para bendecirnos por medio de ella. Amante Padre Celestial que estás en los cielos, que tienes tu trono en el cielo, pero que tu reino domina sobre todo, pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú edificándonos a través de tu palabra, que ellas sean, Dios mío, como un vaso de agua a un sediento en un desierto, y que cada uno, Señor Dios Todopoderoso, pueda ser bendecido por medio de ella en el nombre de Jesús. Repetimos el tema del cual vamos a tratar: lo que mejor debemos cuidar. Hay muchas personas que creen que lo que mejor deben cuidar es el ministerio. Otros creen que lo que mejor deben cuidar es la familia, la profesión, la casa y aún la salvación. Muchos creen que es eso lo que mejor debemos cuidar. Vamos a ver un texto bíblico que nos va a servir, entre otros, de base para desarrollar este tema. Proverbios capítulo 4, versículo 23. En la Reina Valera estaré leyendo este versículo específicamente. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo primero que debemos notar es que el mismo Dios nos está diciendo que sobre toda cosa, claro, sabemos que cuando dice sobre todo, lo está exceptuando a Él. Pero después de Dios, sobre toda cosa, debemos guardar el corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué será que Dios nos dice eso? Ya sabemos que Dios todo lo que dice es una verdad absoluta, porque Él es perfecto y Él todo lo sabe y además no miente. Así que si Él nos dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, es porque esto reviste una importancia sin igual con las demás cosas, valga la redundancia. Yo quiero que usted preste sus oídos con mucha atención a lo que voy a decir a continuación, porque esto va a permitir que usted y muchas personas a lo mejor se salga de alguna confusión que pueda estar afectándole en su vida, en su conocimiento y en su entendimiento de algunos aspectos esenciales e importantes de la obra del Señor. Lo primero que vamos a ver es la definición de corazón en el contexto bíblico de los idiomas hebreo y griego. Vamos a ver qué significa esa palabra corazón. De acuerdo a la Biblia y tomando en consideración el significado que tiene según el idioma hebreo y el griego, que fueron los dos principales idiomas originales en los cuales la Biblia se escribió. La palabra hebrea que se emplea para traducir corazón es el término lev.
L-E-B, L-E-B, Lev. ¿Y qué significa el asiento de nuestra voluntad, mente y emociones? Significa el asiento de nuestra voluntad, mente y emociones. Eso es según el hebreo. Según el griego, la palabra que se utiliza para traducir corazón en español es el término cardía. Y es un término que viene de la misma raíz que estos términos médicos técnicos que nosotros escuchamos con frecuencia, como cardiólogo, cardíaco, cardiopatía, cardiología y así sucesivamente. Cardía significa corazón, pero ¿qué es eso en sí? Es el asiento de nuestra vida moral, es donde nosotros sentimos, donde nosotros pensamos. En síntesis, el corazón es lo que nosotros somos en esencia. Ahora, cuando la Biblia en la mayoría de las ocasiones utiliza la palabra corazón, no se está refiriendo al órgano físico que bombea sangre por todo nuestro cuerpo. No, se está refiriendo a esa región inmaterial, invisible, que es el asiento de nuestra vida moral. Recuerde que en griego es la palabra lev y que significa el asiento de nuestra voluntad, mente y emociones. En otras palabras, lo que somos en realidad se expresa en el corazón. Así que cuando leemos en la Biblia este término, en la mayoría de los casos, no se está refiriendo al órgano físico, se está refiriendo al órgano espiritual invisible, y que pudiéramos hacer la siguiente comparación. Así como el corazón físico que bombea la sangre por todo nuestro cuerpo es el centro de nuestra vida física, podemos llamarle así, porque si cesan las funciones del corazón, las células mueren, el cerebro muere, todo lo físico muere. Entonces, así también el corazón cardía, el corazón espiritual, digámoslo así, es el centro de nuestra vida espiritual, de nuestra vida moral. Entonces, cuando hablamos de corazón dentro del contexto bíblico, casi siempre nos estamos refiriendo a una región inmaterial, no al corazón físico que nosotros tenemos. Ahora bien, ya sabemos lo que significa corazón. Es el asiento de nuestra vida moral, es la esencia de lo que nosotros somos. Procedamos entonces a ver otro punto. ¿Aprueba Dios todo lo que pensamos, decimos o hacemos? Porque a veces nosotros creemos que haciendo esto o aquello, con eso ya estamos aprobados delante de Dios. Vamos a ilustrar este punto tan importante con una cita bíblica del profeta Isaías en el versículo 13 del capítulo 29, también en la Nueva Versión Internacional o en la Reina Valera 1960. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que se les ha sido enseñado. Oiga bien lo que está diciendo aquí Dios a través del profeta Isaías. Recuérdese que estamos dentro del subpunto: ¿aprueba Dios todo lo que pensamos, decimos o hacemos? Este texto bíblico nos enseña que no, que a veces
podemos decir cosas y no ser aprobados por Dios. Porque aquí dice Dios que el pueblo se le acercaba con su boca y los honraba, lo honraban con los labios, pero el corazón de ese pueblo estaba lejos de Dios. Es decir, la esencia, de acuerdo a la definición que vimos anteriormente, el corazón es decir, la esencia de lo que es el ser humano, de lo que es la vida, de lo que es el hombre y la mujer, en esa ocasión no estaba con Dios, pero de labios y con la boca decían que adoraban y que alababan a Dios. Por lo cual entonces nos damos cuenta aquí que esa adoración y esa alabanza de ese entonces, de ese momento, de ese pueblo, Dios no la estaba aprobando, no la estaba recibiendo. ¿Por qué? Porque no era de corazón, su corazón no estaba con Dios. ¿Cuántas veces acontece eso? ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras? Muchas veces en el cuerpo de Cristo. ¿De dónde vienen los pleitos, las envidias y los celos? Porque no hacemos las cosas para glorificar a Dios, porque no hacemos las cosas con un corazón sincero, con una decisión y un deseo firme de honrarlo y glorificarlo. Lo hacemos por otros motivos, posiblemente para envanecernos, para querer enrostrarle a los demás que hacemos algo mejor que ellos. Tal vez creemos nosotros que lo hacemos mejor, porque ya estamos viendo que delante de Dios lo mejor es lo que se hace de corazón, con sinceridad. Eso es lo que Él aprueba, no es lo que el ser humano crea que es mejor. Entonces muchas veces hacemos las cosas por orgullo, por vanagloria y por contienda, y con todo eso creemos que Dios está aprobando eso que estemos haciendo. Pero nos damos cuenta aquí que para que Dios lo apruebe, debe de ir acompañado de un corazón sincero. Otra cita bíblica que nos ilustra este punto: Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Y este texto lo leo en la Nueva Versión Internacional. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29 dice: lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. ¿Qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo aquí? Le está hablando específicamente a aquellas personas que creían que porque se vestían como judíos y guardaban los rituales que estaban establecidos por los judíos, ellos eran en verdad personas que Dios aprobaba. Y el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, le habla aquí y le aclara que lo exterior no hace a nadie judío. En otras palabras, un verdadero judío, ahora en este contexto, ¿qué es un verdadero judío? Una persona que ama a Dios de corazón. Eso es un verdadero judío dentro de este contexto. ¿Qué pasaba con muchos de los israelitas? Que guardaban los rituales de la religión judía, pero solamente la apariencia externa, la apariencia de afuera. Entonces, lo interno no estaba con Dios. Entonces, no eran verdaderos judíos. Eran judíos en apariencia. Sí tenían sangre israelita, tenían linaje israelita, pero no tenía la sangre ni el linaje del verdadero Israel, que es el Israel espiritual.
aquel que nace del agua y del espíritu, no de sangre y carne. En cambio, dice aquí que el verdadero judío lo es interiormente, es decir, desde adentro. Y la circuncisión es la del corazón. ¿Por qué? Porque muchos judíos creían que porque ellos se circuncidaban físicamente, se cortaban el prepucio, ya eso los hacía aceptos a los ojos de Dios, aunque tuviesen su corazón alejado de Él. Y es aquí donde el Espíritu Santo aclara que la circuncisión no es la que se hace en el cuerpo, sino la que se hace en el corazón. La alabanza real y efectiva es la que sale del corazón. No es una alabanza superficial, no es porque tenga buena lírica ni buena melodía, es decir, buena letra y buen ritmo, buen acompañamiento musical. Esa no es la alabanza que Dios acepta. La que Dios acepta es la que sale del corazón. Como dice Juan 4:24, que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y es por eso tanta confusión muchas veces en una gran parte del cuerpo de Cristo, porque es que no entendemos, es que las cosas no las hacemos de corazón. No las hacemos de corazón. Estamos muchas veces actuando igual que como el pueblo de Israel en los tiempos que el profeta Isaías habla esto que encontramos registrado en Isaías 29:13, y que Jesucristo, por cierto, en Mateo capítulo 15 cita nuevamente. Dice: bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No es porque usted cante bonito, porque usted predique bonito, ni porque usted haga esto o aquello. Recuerde que Dios no aprueba todo lo que pensamos, decimos o hacemos, que deben estar acompañados de los propósitos sinceros y correctos desde lo más profundo del corazón. Del corazón salen las cosas buenas y las malas. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Usted ve por qué es que Dios nos dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. Que lo guardemos ¿de qué? Que lo guardemos del mal, de lo malo, de los malos pensamientos, para que en nuestro corazón lo que haya sea buen tesoro, y que cuando saquemos de allí, saquemos cosas buenas, no cosas malas. Que cuando hablemos cosas buenas, no cosas malas, porque de lo que tengamos en el corazón, eso es lo que vamos a manifestar, eso es lo que vamos a manifestar y a sacar hacia el exterior. Entonces, dice también Jesús en Mateo capítulo 15 versículos 1 en adelante, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Note aquí lo siguiente, porque muchas veces malinterpretamos la Biblia. Jesucristo no está diciendo aquí que lavarse las manos antes de comer era malo. Y también note lo siguiente, aquí lavarse las manos no es lo mismo que nosotros entendemos por lavarnos las manos antes de comer. Nosotros lo hacemos por una cuestión de higiene,
ellos lo hacían por una cuestión de ritos, una cuestión cultural, era una ceremonia. Lavarse las manos dentro de este contexto, en el tiempo en que Jesucristo habla esto y los fariseos se acercan a él y le plantean esta pregunta acerca de esta tradición, no era simplemente lavarse las manos como hacemos nosotros, porque a veces interpretando la Biblia queremos occidentalizarla y queremos contemporaneizarla. Claro que las traducciones de la Biblia lo adaptan al lenguaje de nosotros, pero ese lenguaje, las circunstancias históricas y geográficas y culturales de la Biblia cuando se escribió son diferentes a las de hoy. Entonces, si no tomamos en cuenta el contexto cultural, histórico, geográfico, vamos a pensar que aquí lavarse las manos es lo mismo que para nosotros es lavarse las manos, que por una cuestión de higiene, lavarnos las manos antes de las comidas. Pero en este contexto era un ritual que ellos hacían. Y note, como decía anteriormente, que Jesucristo no está diciendo que era malo que ellos guardasen ese rito, esa tradición. No está diciendo que era malo. Lo que anulaba ese rito, esa tradición, por así decirlo, era que ellos descuidaban lo más importante, porque ellos se lavaban las manos, hacían los rituales antes de comer los alimentos, pero entonces su corazón lo mantenían sucio, alejado de Dios, lleno de cosas malas. Dese cuenta que no conocían a Dios. Oiga bien cómo son los asuntos. Ellos eran estrictos y conocedores de la ley mosaica a profundidad, y eran estrictos guardando los rituales y las leyes y las tradiciones. Eran verticales en cuanto a eso. Sin embargo, no conocían a Dios. ¿Cómo que no conocían a Dios? Si ellos conocían la ley, la Torá, que es lo mismo que instrucción, o la ley de Moisés, como se conoce. Porque no necesariamente porque yo me conozca, porque yo sepa la Biblia, o yo conozca la Biblia, o aún yo tenga la Biblia memorizada desde Génesis hasta el Apocalipsis, no necesariamente yo conozco a Dios por eso. Si ellos hubiesen conocido a Dios, hubiesen sabido, entendido que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios, y no lo hubiesen crucificado. Si ellos hubiesen conocido a Dios, no hubiesen estado en contra de Jesucristo, que era Dios hecho carne, hubiesen estado de acuerdo con Él. Entonces, ellos conocían mucho sus tradiciones, conocían mucho la Torá, pero era la letra de la Torá, la letra de la ley, no el espíritu, porque su corazón estaba alejado de Dios. Ellos no querían conocer a Dios en verdad. Si lo hubiesen querido, Dios se hubiese dejado encontrar por ellos. En el mismo versículo 10 de Mateo capítulo 15 dice: y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Sigue diciendo el verso 12: entonces acercándose sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Ay, ay, ay. Me llama la atención, ¿por qué Jesucristo no le dijo a los discípulos? Es verdad, mis seguidores, tenemos que modificar la palabra, tenemos que cambiar el mensaje, tenemos que bajarle un poquito de todo al mensaje, tenemos que adaptarlo para que ellos no se enojen. A mí me extraña que Jesucristo no le haya dicho eso. Jesucristo fue contundente y le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Está hablando Jesucristo de las plantas de los árboles? No, Él está hablando de ellos, de los seres humanos, de los fariseos específicamente. Entonces, Jesucristo no cambió el mensaje ni cambió la palabra. ¿Usted sabe por qué? Porque la palabra de Dios no se puede cambiar. Porque Dios no cambia.
El hombre es que cambia, la mujer es que cambia. Cuando no se está recibiendo mucho el mensaje, cuando no está viendo muchos aplausos, cuando no está viendo muchos amenes, cuando no está viendo mucha risa, cuando no está viendo mucho aprecio, pueda que nos veamos tentados a cambiar el mensaje de verdad, la palabra de verdad. Note lo que estoy diciendo. Estoy hablando del mensaje de verdad, la palabra de verdad. La palabra que está purificada 7 veces, como dice el Salmo capítulo 12, verso 6. Es decir, la palabra de Dios. No me estoy refiriendo a palabras humanas, a suposiciones ni pensamientos presuntuosos, ni pensamientos que nazcan en un corazón corrupto, perverso. No estoy refiriéndome a esa palabra. Me estoy refiriendo a la palabra, a la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo mismo. Y sigue diciendo el verso 14. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Oh, ¿cómo va a ser que ellos eran ciegos? Unas personas que eran maestros, conocedores de la ley y eran estrictos guardando los ritos, las costumbres. ¿Cómo va a ser unas personas tan educadas? ¿Cómo es que Jesucristo mismo dice que eran ciegos, guías de ciegos? Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ah, es que su corazón no estaba con Dios. Y aquel que ve no es el que tiene mucho conocimiento, ni intelectual ni religioso. Aquel que ve es aquel cuyo corazón está unido, ligado al Padre Celestial. Es a Él a quien el Padre Celestial le revela lo oculto, las cosas que ojo no vio ni oído escuchó, que tiene Dios preparadas para los que le aman, como dice 1 Corintios capítulo 2 versículos 6 en adelante. Oh, no vemos que fue a Pedro en Mateo capítulo 16 a quien se le reveló, donde Jesucristo le dice que no te lo reveló carne ni sangre, esa verdad de que yo soy el Mesías. A Pedro, Dios decidió revelárselo a Pedro. El versículo 15 dice: respondiendo Pedro, le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún y sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón, verso 19, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Versículo 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Repito que no es que Jesús dice que lavarse las manos o guardar las buenas costumbres o tradiciones sea malo, sino que no debemos dejar de guardar o anular los mandamientos de Dios, lo verdadero, la esencia de las cosas, el espíritu de las cosas. No debemos dejarlas de lado por guardar tradiciones y culturas y costumbres. Recuerde el tema que estamos compartiendo, lo que mejor debemos cuidar. Tengamos mucho cuidado, porque a veces estamos dentro del cuerpo de Cristo haciendo muchas cosas, pero nuestro corazón pueda que esté lejos de Dios. Por eso es que el Señor en Deuteronomio capítulo 6 versículos 5 y 6 dice que le amemos a Él con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con toda la fuerza. Con todo el corazón. Porque también dice la Biblia: donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Si nuestro tesoro no es Dios, nuestro corazón no va a estar con Dios. Y a veces estamos en la vía, en el camino del Señor, pero no tenemos a Dios como nuestro tesoro. En ocasiones nuestro tesoro es el dinero.
el ministerio mismo, la familia, los hijos, el bienestar. A veces ese es nuestro tesoro, no Dios. Y pueda que Dios haga muchas cosas y nos permita hacer un sinnúmero de cosas dentro de su obra. Y sin embargo, pueda que nosotros estemos como el pueblo de Israel aquí en los tiempos del profeta Isaías, específicamente donde habla el profeta Isaías en Isaías 29:13. En Mateo capítulo 7, 21 al 23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Un momento, aquí hay algo como que no concuerda. Le dirán que en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Y como entonces es que Jesucristo les va a decir: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no necesariamente lo que yo pienso, digo o hago, Dios lo está aprobando. Una cosa es lo que yo diga y otra cosa es lo que yo tenga en mi interior al yo decir eso que estoy expresando. Cuando lo que yo digo es contrario a lo que estoy pensando dentro de mí, estoy actuando como un actor, como un hipócrita, o estoy actuando con ironía. Debemos cuidarnos de eso, porque sabemos que Dios escudriña los pensamientos, que escudriña los corazones. Como Él dice en Hebreos capítulo 4, versículo 13, que nada está oculto ante sus ojos, que todo Él lo sabe, todo Él lo ve. Entonces, perdemos el tiempo si nosotros pretendemos engañar a Dios, si pretendemos presentarnos delante de Dios aprobados, sin embargo, estando nosotros bien apartados de lo que es su voluntad. Es muy importante esto. Recuerde que es el mismo Dios que nos dice que sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón, porque de él mana la vida. Oiga esto, lo que dice Jeremías capítulo 17, versículos 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Engañoso es el corazón. Engañoso significa hacer parecer una mentira como una verdad. Y nuestro corazón nos engaña en innumerables ocasiones. Actuando mal, pensamos que estamos actuando bien. Y en ocasiones decimos de la misericordia de Dios. Pero la misericordia de Dios no podemos usarla como un pretexto para pecar. Porque si bien es cierto que Dios es misericordioso, también es justo. Y Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y dice Gálatas capítulo 6, versículos 6, 7 en adelante, que Dios no puede ser burlado. Nadie, todo aquel que intentase y que osare tratar de engañar a Dios, se está engañando a sí mismo, porque Dios no puede ser burlado. Y eso está faltando mucho en el cuerpo de Cristo, a todos los niveles, desde laicos hasta ministros. Está faltando mucho esto, está faltando mucha sinceridad, está faltando
que nos hagamos un autoanálisis a la luz del Espíritu Santo, a la luz de la palabra de Dios. Repito, no es porque estemos haciendo muchas cosas. Podemos estar hasta orando por los muertos y Dios resucitarlos. No son los hechos, no es lo que hagamos. Hemos leído en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, que muchos le van a decir al Señor que en tu nombre hicimos muchos milagros y echamos fuera demonios. Y el Señor les va a decir: apartaos de mí, no os conozco, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Tengamos mucho cuidado, mis amados. Todo lo que hagamos, procuremos hacerlo sinceramente. Olvidémonos de todo eso, de esa hipocresía que muchas veces usamos. Muchas veces usamos risa falsa. ¿Sabes para qué? Para conseguir objetivos, para conseguir logros. Venimos a actuar similar a como actuó David en aquella historia que está registrada en 2 de Samuel, capítulo 11 y 12, donde David, después que comete esta falta grave en contra de Dios y en contra de este hombre, Urías, Eteo, que toma a la mujer de Urías, Eteo, para sí, lo manda a buscar y le dice que vaya a la casa, que vaya y lave sus pies, porque era costumbre cuando llegaban a la casa a lavarse los pies, y le finge que él está interesado. Estoy hablando de David. Le finge que David estaba interesado en que Urías fuese a descansar y fuese a gozarse a la casa, cuando en realidad lo que David estaba tratando de hacer era incriminar a Urías Eteo con el pecado que él había cometido, para que el embarazo de Betsabé, que era de David, si Urías Eteo, que era el esposo de Betsabé, iba a la casa y estaba con ella y se emparentaba con ella, entonces el embarazo se iba a creer y se iba a entender que era de Urías Eteo. Las palabras de David aparentaban que David estaba interesado en el bienestar y se puso muy complaciente. Por eso es que yo a veces digo que cuando hay mucha complacencia, eso tiende a confundir. Tenemos que tener mucho cuidado cuando están con mucha risa y mucha salamería, hablando en un buen dominicano. Tenemos que tener mucho cuidado, porque pueda que haya algo detrás de eso. Pues David lo quiso mandar ¿cómo se dice? Para endilgarle el embarazo de Betsabé a Urías, que era el esposo. Pero Dios, que todo lo sabe, no lo permitió. No lo permitió. Urías le dijo: no, ¿cómo yo voy a coger para mi casa a gozar allá y a descansar cuando estamos en guerra? Resultó que Urías Eteo fue más fiel y fue más honesto y fue más justo que el mismo rey David en ese entonces. Estoy hablando en esas circunstancias de la vida de David, de ese momento y de ese tiempo, no de la vida de David en general, porque la Biblia dice que David fue un hombre con un corazón conforme al de Dios, porque, por cierto, después él se arrepintió de ese pecado que cometió, ese adulterio y ese asesinato. Asesinato porque cuando se vio entre la espada y la pared, mandó a buscar al general del ejército y le dijo que pusiesen a Urías enfrente de la batalla, y que cuando la batalla estuviese en su apogeo se apartaran y lo dejaran solo. ¿Con qué objetivo? Para que lo mataran. O sea que fue un autor intelectual de la muerte de Urías Eteo, y ya le había tomado a la esposa de ese mismo Urías, se la había tomado también para sí. Pero fingió, le dio mucho alimento, le presentó muchas atenciones a Urías Eteo, el rey David. Y si la Biblia no hubiese registrado qué fue lo que pasó, tal vez nosotros hubiésemos dicho: oh, pero mira qué complaciente el rey David con este hombre. Sí, complaciente, sí.
complaciente sí, había maldad, había malicia, había hipocresía, había engaño, había ironía en sus palabras. Era que quería que él cargara con la culpa que era de ese rey David en ese entonces. Y así acontece muchas veces en nuestra vida. Mire, mi hermano, nosotros tenemos que ser sinceros. Nosotros tenemos que ser naturales como somos. Si usted piensa conseguir algo, usted órale a Dios que le ponga gracia y sea natural como usted es, no mienta ni actúe hipócritamente de que para usted conseguir resultados, porque Dios lo sabe como quiera, que usted está actuando, usted está siendo como un actor y como una actriz, porque usted no es así. Está aparentando una simpatía que usted no tiene. Está riéndose con una risa que no es suya. Es una risa falsificada y fingida. Y tenemos que tener cuidado con eso. Eso no es guardar el corazón. Cuando actuamos así no estamos guardando el corazón. Estamos actuando de forma hipócrita, irónicamente. Estamos actuando mal. Cuando le decimos al hermano que le amamos y le decimos, hermano, Dios te bendiga, pero sabemos que tenemos algo en contra de ese hermano o hermana, estamos actuando mal, no estamos guardando el corazón, porque Dios sabe que nosotros tenemos algo en contra de esa persona. Entonces, ¿cómo es que descaradamente vamos que Dios te bendiga y que yo te amo y que yo te aprecio? Dejemos esa hipocresía, que eso no conduce a nada ni trae resultados positivos. Más resultados positivos trae que nosotros le digamos al Señor, Padre, yo reconozco y sé que tú sabes que yo siento algo en contra de esta persona, pero yo no quiero sentirlo. Yo te pido que tú me ayudes, que tú quites eso de mí, porque yo sé que eso no procede de ti, que eso es animal, eso es diabólico, como dice el Espíritu Santo a través del apóstol Santiago en el capítulo 3, versículos 14 en adelante. No la paso, Señor. Lo sé. Es una lucha que tú sabes que estoy combatiendo, que estoy peleando en contra de mi carne, porque esto no procede del Espíritu, esto procede de la carne. Necesito que tú me ayudes, Señor, para que esto sea extirpado, borrado de mí. Es así que debemos actuar. No es que no tengamos que luchar contra la carne, no es que nosotros estamos exentos y que no enfrentamos embates y combates, no, sino que cuando esas cosas quieran levantarse en contra nuestra, no le demos cabida, no permitamos que se alberguen en nosotros, que tengamos a Dios en el lugar que a Él le corresponde, que es el más alto, que cuando le alabemos y le adoremos, que lo hagamos porque sinceramente tengamos una gratitud de adoración y de alabanza hacia Él. Que no hagamos las cosas por contienda ni por vanagloria, como dice en Filipenses capítulo 2, sino para honrar al Señor, pero que lo hagamos de corazón. Que depongamos toda actitud arrogante, soberbia, vanagloriosa, orgullosa, de creernos que hacemos las cosas mejores que los demás, mejor que los demás, o que somos mejor que los demás. Porque ahí mismo, inmediatamente creemos que somos mejores que alguien, ahí mismo lo dañamos. Ahí mismo lo dañamos. Porque comenzamos a actuar y hablar arrogantemente y con soberbia. Y dice la Biblia que Dios da gracias al humilde, pero mira de lejos al altivo. Así que lo mejor que debemos cuidar es nuestro corazón. Las intenciones, los propósitos, los fines u objetivos con los cuales nosotros pensamos, hablamos o hacemos las cosas. Eso es lo que nos aprueba o desaprueba delante del Señor. Dios nos bendiga rica y abundantemente.